Los mapas o texturas diffuse o difusa o a veces también se llaman mapas de color son lo que la gente normalmente denomina texturas y son las imágenes que llevan la información del objeto. A veces también le puedo añadir un poco de información de iluminación, como por ejemplo sombras, en forma de colores que son más oscuros o más claros. Esta iluminación es falsa y, por ejemplo, si yo tengo una textura difusa con una zona sombreada que tiene un color más oscuro y yo la apunto con una luz, esa zona iluminada va a seguir teniendo sombras, se va a seguir viendo oscuro. Así que si yo le pongo este tipo de iluminación tiene que ser sencilla y neutra, sobre todo si mi modelo pues, se va a mover por distintos escenarios o se va a mover. Cuando trabajamos con texturas es muy recomendable que tengamos también un programa o alguna forma de ver el modelo para el que estamos haciendo la textura final, porque así podemos tener una idea muy buena de cuál va a ser nuestro resultado final. Cuando hacemos esto se suele utilizar un shader flat que lo que hacen es mostrar el modelo sin ningún tipo de información de iluminación, sin sombras, sin nada, para que no nos distraigan y así pues tengamos texturas que funcionen bien en cualquier tipo de iluminación, no solamente con la iluminación que yo tengo en Maya. En Maya le podemos aplicar este shader a algún objeto. Yo tengo aquí por ejemplo un plano y me lo voy a duplicar. Yo a este plano le voy a asignar un shader flat que en Maya por defecto se llama Surface Shader. Este es un shader que solamente me muestra información de color. Me da igual las luces que tenga, me da igual las sombras que tenga, simplemente me muestra el color que yo tenga en la textura. Aquí tengo el color y por ejemplo le voy a poner un color más o menos así. Si yo este plano lo roto, no me está mostrando información de sombras ni luces de ningún tipo. El color de este plano no me está cambiando. En cambio, en este que tiene el shader por defecto de Maya, sí que veis que va cambiando el shading de este objeto dependiendo del ángulo. Pues bien, nosotros queremos tener siempre un shader flat cuando estemos trabajando con texturas para que no tengamos ningún tipo de iluminación generada por Maya y controlemos exactamente las luces y sombras que tiene mi modelo. En los ajustes de este shader flat, si yo me voy a File y selecciono un archivo de Photoshop, no tengo por aquí ninguno, pero si seleccionara un archivo de Photoshop, aquí me mostraría el archivo y mientras yo estoy trabajando en Photoshop, cada vez que guardo ese archivo, Maya lo recarga, lo vuelve a cargar y puedo ir viendo continuamente los cambios de mi textura directamente en mi modelo. Photoshop tiene también un modo 3D para dibujar en 3D con modelos que yo le doy, pero no he visto nada sobre este modo desde que salió hace 3 o 4 años, entonces parece que no se usa. Podéis utilizar simplemente esto en Maya y además pues, si tenéis que ajustar alguna parte del modelo, pues lo podéis ajustar también. A la hora de trabajar con texturas, es muy recomendable que usemos un flujo de trabajo no destructivo, non-destructive raw flow en inglés. Esto quiere decir que cada cambio que hago en la textura se puede revertir independientemente del resto. Por ejemplo, si yo tengo una capa con una imagen y yo primero cambio el contraste de la capa y luego dibujo sobre la capa, debería de poder revertir el ajuste de contraste pero mantener las partes que he dibujado. Por esto se van usando máscaras, capas de ajuste en vez de ir modificando la imagen globalmente. Bien, yo tengo esa textura y le quiero cambiar, por ejemplo, el tono. La quiero más azul, por ejemplo. Vale, me la pongo azul. Y ahora le quiero cambiar el contraste. Pues me voy aquí y le cambio el contraste. Y la hago más contrastada. Digamos que ahora yo quiero revertir el cambio que le he hecho al tono. Ya no quiero que esto sea azul, quiero que tenga el original. Como lo he hecho de esta manera, no lo puedo revertir sin cambiar también el cambio que le he hecho en el contraste. Para evitar este tipo de problemas y tenerlo todo ajustable a la vez, se utiliza una cosa que se llama capas de ajuste. Las capas de ajuste son unos modificadores que le puedo poner a cada una de las capas de Photoshop que me van a hacer todos estos mismos ajustes que yo puedo hacer en el modo imagen ajustes, pero
solamente a esta capa y los puedo ir activando, desactivando y los puedo ir cambiando de una forma u otra. Por ejemplo, yo le voy a poner una capa de ajuste de brillo y contraste. Selecciono utilizar la capa previa para crear una máscara de recorte. Esto me sirve para que esta modificación solamente me afecte a esta capa y no me afecte a todas las de debajo. Mantenerla siempre activa. Y cuando yo me voy aquí, selecciono este iconito de aquí, le puedo cambiar el brillo y el contraste. Y le puedo añadir uno más. Una nueva capa de ajuste de a lo mejor pues tono. Así yo le puedo cambiar la saturación por este lado, le puedo cambiar el tono por este lado, me puedo ir aquí, cambiar el brillo, cambiar el contraste. Y todos estos cambios no los voy perdiendo cada vez que los hago. Y además si los quiero desactivar, pues los puedo desactivar. Esto es muy útil en videojuegos, sobre todo cuando estamos haciendo sets de armaduras o cuando hacemos variaciones de un mismo modelo, que simplemente es el mismo modelo con la misma textura, pero cambian los colores. De esta manera yo lo único que tengo que hacer es para cada pieza o para cada grupo de piezas las agrupo, les pongo estas capas de ajuste y les cambio a todas el tono a la vez. Y lo tengo todo mucho más controlado y mucho más reversible que todo lo que hemos hecho con imagen, ajustes y hacemos todos estos cambios que son irreversibles. Además, esto se puede complementar con los mapas de ID. Los mapas ID o mapas como de identidad nos sirven para definir de qué materiales son cada una de las piezas de las UVs de mi modelo. Y las puedo utilizar para seleccionar rápidamente todas las zonas, por ejemplo, pues, de un mismo color. Yo me genero este mapa, me lo puedo dibujar yo mismo, simplemente cuando meto las UVs en Photoshop, puedo dibujarme esto y lo puedo utilizar para seleccionar. Por ejemplo, con la varita mágica, pues selecciono todo este color azul y ya tengo automáticamente seleccionado toda la parte de la ropa. Y así puedo ajustar toda la tonalidad de la ropa o todo el contraste o todo esto. Algunos programas para hacer bakes también me pueden sacar mapas de ID para trabajar con ellos más fácilmente. A la hora de trabajar con texturas hay digamos como dos grupos bastante diferenciados, aunque muchas veces se entremezclan, que serían las texturas que están pintadas a mano y las texturas que se componen a partir de imágenes reales o imágenes, digamos, generadas con programas de ordenador. De momento vamos a centrarnos en la parte de las texturas dibujadas a mano. Y más adelante vamos a ver cómo se pueden ir haciendo esa composición de texturas usando imágenes reales. Cuando dibujamos texturas a mano, se pueden usar miles de estilos de dibujo diferentes. Todos los estilos de dibujo que hayáis visto o que conozcáis, prácticamente todo se puede aplicar a modelos 3D con mejor o peor resultado. Por ejemplo, pixel art no funciona demasiado bien con modelos 3D. Vamos a ver un estilo que yo creo que es de los más extendidos y que además es muy flexible y se puede adaptar a muchos estilos, pero todo lo que sepáis de diseño gráfico, de ilustración, también se puede aplicar a texturas. Los dibujantes normalmente empiezan con un color base para cada parte del modelo y lo eligen pues aplicando la teoría del color o un esquema de colores que tienen para determinado equipo o el criterio que quieran para establecer los colores que quieren utilizar. Yo he intentado estudiar teoría del color muchas veces y verme un montón de cosas y sinceramente no se me da nada bien. Y al final siempre termino aplicando el criterio de si queda bien. Yo voy probando colores y si queda bien, pues queda bien y los utilizo de estos. La teoría del color la intento aplicar simplemente para saber por dónde empezar, saber que los colores que están opuestos pues pueden funcionar, que los colores ternarios me pueden servir también. Y sé que por ejemplo en general al ojo le gustan los colores que se repiten un poquito. Y en general los personajes y los modelos 3D utilizan unos 4 o 5 colores que son los principales y es lo que mejor suele funcionar. Suelen tener por lo general 2 o 3 colores principales que son los importantes del esquema de color y después utilizan colores secundarios para el resto de detalles
pero que estos colores secundarios también se repiten a lo largo del modelo. Por ejemplo, en este caso yo tendría el cocodrilo este, sus colores principales serían el amarillo, porque forma el traje, y el color verde del cocodrilo. Y los colores secundarios que se repiten lo máximo posible serían el rojo y este azul. Una vez tengo mi textura con todas las partes de mi modelo con su color definido, tengo tres opciones. Una opción sería dejarla como está, pues si quiero un estilo flat shaded, por ejemplo, pues de este estilo o este estilo. Son estilos viables, se puede hacer un videojuego así, aunque por lo general este tipo de modelos no funcionan muy bien porque si se pone en un fondo de color amarillo pues dejas de verlo y la legibilidad de este modelo pasa a ser muy baja. Pero es una opción, lo puedo dejar sin darle ninguna información de iluminación en la textura. Otra opción sería continuar añadiendo a mano la iluminación, es decir, ir dibujándola. Y por último, la tercera opción sería calcular la iluminación en un programa 3D y añadirla a este color base. Vamos a ver cómo añadiríamos a mano esta iluminación. Cómo se haría, digamos, el shading de esta textura. Los dibujantes van añadiendo colores más claros a las zonas más iluminadas del modelo o las más expuestas y añaden colores un poco más oscuros a las zonas más ocultas o que están en zonas donde les daría menos la luz. Y van suavizando las transiciones, haciendo una cosa llamada blending. Van pasando de una forma así, una cosa así, a una cosa más definida, que sería este. Las técnicas para hacer este blending son muy variadas y vamos a ver aquí tres como ejemplo. Aquí lo que está haciendo el dibujante es utilizar un pincel que tiene una opacidad de más o menos el 50%, coge con el cuentagotas, me coge el color rojo, lo pone aquí y se le genera un color intermedio entre el rojo y el azul. Coge este color intermedio y vuelve a dibujar. Coge otra vez el color intermedio y vuelve a dibujar. Y así se me va generando esta transición. Otra opción sería utilizar también el cuentagotas, pero la zona que va a tener en cuenta el cuentagotas a la hora de determinar el color que quiere coger, le digo que sea más grande de un píxel. De esa manera, si yo cojo con el cuentagotas el color aquí, pincho aquí, me va a seleccionar a lo mejor toda esta zona y me selecciona un color rojo. Pero si me voy aquí, me selecciona toda esta zona y coge un poquito de color azul. Y de esa manera va cogiendo colores que van haciendo una transición hacia el siguiente color. Y por último tenemos el pincel de smudge, es como el dedo este. Con el pincel de smudge, que es este de aquí, que es como un dedo, simplemente voy moviendo el pincel de un lado para otro y se me genera esta transición, este degradado. Y además el pincel de smudge lo puedo modificar para conseguir efectos pues, de este tipo, para que mis transiciones no sean simplemente así. Se busca conseguir transiciones que sean interesantes, que no sean lineales, que no sea como esto que simplemente yo tengo aquí rojo, yo tengo aquí azul y voy a pasar de rojo a azul directamente y no paso por en medio por ningún otro color. La luz no siempre funciona de esta manera. Vamos a ver un ejemplo con este personaje. En esta zona, si os fijáis, la transición, sobre todo en este caso lo he hecho como si fuese de la sombra a la parte luminosa. En este caso tengo una transición lineal. Pasa simplemente de un color, digamos, anaranjado oscuro a anaranjado claro. Y no pasa por en medio por ningún otro color. Aquí en cambio pues pasa por un tono un poco más rojizo, por un tono un poco más claro, por un tono un poquito azulado. Y como veis me cambia bastante cómo se ve mi modelo. Aquí en este caso parece que yo en mi escena, en mi
mi modelo tuviese una luz así como un poco rojiza, un poco más cálida. ¿Veis? Y estas transiciones son mucho más interesantes que decir simplemente, pues esto es de color dorado, ¿eh? O esto es de color azul. Tiene más tonos y es como si estuviese más vivo. Tened en cuenta también que en el mundo 3D el gris no existe. Tenemos que intentar siempre darle un poquito de color a todas las piezas de mi modelo que yo haga. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mundo en el que tengo varios tonos de gris y se superponen uno encima del otro, no se va a distinguir, no se va a distinguir bien que tengo dos piezas separadas. Entonces se le intenta dar siempre pues, un toquecito azul, un toquecito rojo, para indicarnos que son piezas distintas y que la luz se comporta un poco de manera distinta para cada objeto, porque aunque sean del mismo color, no son el mismo material. Bien, la tercera opción para hacer toda esta iluminación, todo este shading, es calcularla en un programa 3D y añadirla a mi color base. Como vimos con la parte del león al principio de modelado, se puede utilizar un programa 3D para calcular las sombras que se producen en mi modelo, guardarla en una imagen y aplicarla sobre la textura con la que estoy trabajando. Este proceso se llama bake o hacer un bake, que la traducción sería como hornear. Y se usa mucho en videojuegos porque nos permiten hacer cálculos muy complejos y guardarlos en una textura que se carga y se procesa mucho más fácilmente que tener que calcular toda esta información en tiempo real. Los bakes se pueden utilizar de muchas formas para componer nuestra textura y se pueden utilizar junto con el color base para generarme directamente la imagen difusa. Pero hay que tener en cuenta cuando hagamos los bakes si tengo partes con simetría. Hay que intentar que el modelo pues, no me genere sombras, que al mover el modelo pues, no deberían de estar ahí, todo este tipo de problemas. El bake más usado a la hora de generar las texturas es el de oclusión ambiental o ambient occlusion, o algunas veces se le llama AO. En el bake de ambient occlusion se proyectan las sombras que el modelo está generando sobre sí mismo para generar una textura pues, con esta información de sombras. Esto yo después lo puedo utilizar en mi modelo utilizando el modo de fusión Multiply. Multiply lo que hace es coger de esta imagen de oclusión ambiental las zonas oscuras y las utiliza para oscurecer las zonas de este modelo. Me gustaría enseñaros un poco más a fondo cómo hacer los bakes, pero la verdad es que no, los vídeos me están quedando demasiado largos y me están quitando bastante tiempo. Si os interesa mucho, pues comentádmelo, hacedmelo saber en los comentarios y lo vemos más a fondo. Otro bake que se utiliza a veces, no siempre, este es un bake que se utiliza muchísimo, pues sería el de cavity o de cavidades. Un bake de cavidades, o a veces también se le llama curvatura, aunque no es del todo correcto, pero bueno, a veces se le llama así, es un mapa en escala de grises en el cual las zonas que se meten para dentro del modelo se muestran de color oscuro y las que salen hacia afuera se muestran de color claro. Existen, digamos, dos grandes grupos de mapa de cavidades. Uno sería este, que es principalmente de color blanco y todas las partes que se meten para adentro son de color negro intenso, o este estilo de aquí, que la mayoría del modelo es de color gris, las zonas que se meten para adentro son de color negro y las zonas que salen para afuera son de color blanco. Se puede pensar en este tipo de mapas de cavidades como si yo pasara la mano por la superficie del modelo, las partes que mi mano tocaría serían las blancas y las que no llego a tocar serían las negras. Entonces se utilizan normalmente en modo overlay para destacar las zonas más expuestas del modelo, tipo por ejemplo un metal. Sabéis que los metales que están más expuestos pues suelen ser un poquito más claros, ¿vale? Algo como esto. Y las zonas que están más para adentro son más oscuras porque tienen sombra. Pues puedo utilizarlo en overlay para que las zonas que en este mapa de cavidades son claritas me iluminen un poco el objeto y las zonas más oscuras me lo oscurezcan. Y también se utilizan para hacer efectos que me afecten solamente las zonas más expuestas o las menos expuestas del modelo, como desgaste o suciedad. Yo puedo utilizar esto como una máscara y ir dibujando de manera que cuando yo dibujo solamente me afecto a las partes más externas o a las partes más internas de mi modelo. Otra opción es añadir una luz a mi escena, a una escena con mi modelo,
y hacer un bake de luces. Es decir, toda esa información de esa luz y todas las sombras que me está generando esa luz, me las guardo en una textura. Un ejemplo sería en el Dota. Para hacer este oso, empezaron con un color base y sacaron un bake de oclusión ambiental. Lo aplicaron encima del color base y consiguieron esto de aquí. Pero después quieren añadirle un poco de iluminación, un poco de información de iluminación, como si tuviese una luz encima. Entonces cogieron este modelo, le pusieron una luz encima y hicieron un bake de todas las luces y todas las sombras que me genera. Y esto lo utiliza combinado con los otros mapas para conseguir esto. Y a partir de aquí, pues ya continúa jugando un poco con toda la información de color, le dibuja todo el patrón del pelaje y finalmente pues, consigue ya este efecto. Tened en cuenta que los bakes que hagamos, ya sean de oclusión ambiental o de cavity o de luces, deberían ser solamente una guía y siempre se pueden modificar. Por ejemplo, yo puedo conseguir efectos muy chulos si a las sombras les aplico un patrón, pues yo que sé, de puntos, por ejemplo, y consigo que todo mi modelo tenga ese estilo de lo hemos hecho todas las sombras con puntos. Un problema de utilizar un bake para las luces es que si uso un color base y encima le pongo la información esta de iluminación, que por lo general es siempre de color blanco y negro, es en escala de grises, mis sombras van a ser negras, mis luces van a ser blancas y todo lo de en medio va a ser una transición. La luz no funciona así en el mundo real. Las luces tienen color y las sombras pues, pueden captar color de los objetos cercanos. Así que a veces se le puede añadir un poco de color al bake de oclusión ambiental, o se puede hacer un bake sobre el modelo con los colores base aplicados, o se puede redibujar a mano la información de iluminación para usarla como guía. Veis aquí otro ejemplo de un shading triste y un shading un poco más interesante. Como veis, aquí las sombras captan este color. ¿Veis? Y aquí, como nos dicen, las zonas luminosas tienden a ser más cálidas, mientras que las partes de sombras suelen ser más frías, más azules. Aunque en los videojuegos el realismo puede ser importante, también es importante la legibilidad, que mi jugador comprenda bien el mundo en el que está, hacia dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Las zonas del mundo más importantes, por lo general, suelen estar siempre más iluminadas para guiar al jugador por donde tiene que ir, incluso aunque esto suponga que la iluminación no sea exacta. A lo mejor aparece una zona iluminada y no hay ninguna fuente de luz visible. Esto los jugadores por lo general lo obvian, no suele haber un problema. La gente no dice, oh, esta zona tiene más luz de la que en realidad generaría una farola. Es mucho más importante saber guiar y hacer que mi juego sea divertido y el jugador que no se frustre intentando encontrar una salida que no sabe por dónde ir. Los personajes son muy importantes y también tienen que ser lo más legible posible. Por eso se les suele poner un gradiente de luminosidad. Las partes superiores del modelo suelen tener siempre mayor luminosidad que las partes inferiores. Por eso en los personajes se suele establecer un gradiente de luminosidad. Las partes superiores del modelo suelen tener como mayor luminosidad que las partes inferiores. Esto nos ayuda a distinguir la silueta del personaje del fondo porque así no tiene todo un color sólido. En el ejemplo del Piro, si yo tuviese una pared de color rojo y todo mi personaje fuese del mismo color rojo que la pared, cuando el personaje se pone delante de la pared, yo dejaría de verlo, solamente vería a lo mejor la cabeza, las piernas y las botas. Para evitar esto, pues yo puedo tener este gradiente de manera que si a lo mejor una zona se me funde con el fondo, el resto de las zonas no. Además me ayuda un poco a llevar la atención de mi jugador hacia la cabeza. Y esto se utiliza prácticamente en todos los videojuegos. ¿Veis? Aunque este personaje tenga un traje así de color azul o violeta, tiene toda una transición de una zona más oscura, más clara, más clara, más clara, y la zona más clara es la cabeza. Y esto se da incluso en concept art, en arte tradicional, ¿de acuerdo? Y nos ayuda también un poco a simular esa iluminación natural que tienen los objetos en el mundo real, porque la luz casi siempre viene desde arriba y las partes
inferiores pues suelen estar o más lejos de la luz o suelen estar pues ocluidas de la luz por todas las partes superiores. Esto puede aplicar a todos los objetos del mundo, incluso pues, aquí tenemos por ejemplo este. Y como veis aquí el artista ha hecho el shading como si tuviese el objeto continuamente una luz continuamente en esta zona. Esto ayuda también a darle un poco de volumen a mi objeto. Y en general a los ojos le gusta siempre el gradiente más que el color liso continuo. A veces se le puede añadir también al material de mi personaje un rim light. Es una luz que siempre está encima de mi modelo y siempre lo está iluminando por encima para destacar un poco su silueta. En este ejemplo, aquí no tengo ningún tipo de rim light y aquí sí. Y como veis es esto de aquí. Veis que me está destacando un poco la silueta del heavy. Es como si tuviese una luz encima, ¿vale? Esta luz es falsa, no forma parte del mundo y solamente ilumina el heavy. Y si os fijáis, por ejemplo, en la minigun me ayuda muchísimo a destacar y a comprender muy bien todo este volumen de la minigun, mientras que aquí pues parece que sea plana o no se distingue del todo bien. ¿Veis? Aquí la rimline me está permitiendo tener como más información. También en este caso la rimline tiene algún fallito porque me está iluminando esto por dentro cuando no debería de haber ninguna luz aquí. ¿De acuerdo? Valve, la compañía que hizo este modelo, ya está aplicando técnicas para evitar este tipo. Otra forma de destacar la silueta de mis modelos es añadirles un reborde alrededor de mi modelo. Y esto, por ejemplo, lo hace el Overwatch con los enemigos. Todos los enemigos tienen una línea como un reborde de color rojo. Así se me resalta la silueta y el personaje entiende que es un enemigo. A mí personalmente me gustan más las rimlines porque me parece una manera como más natural y menos obvia de destacar los modelos. Esto es como... céntrate en esto, es como demasiado de videojuego. No te mete, no es inmersivo.